La vida, en su constante dinámica, nos presenta desafíos, obstáculos y momentos de incertidumbre. Todos, en algún momento, nos enfrentamos a situaciones que ponen a prueba nuestra estabilidad emocional, mental y espiritual. Quizás, en tu vida, haya habido momentos en los que la ansiedad, el estrés o la duda se hayan apoderado de tu mente. Tal vez has experimentado la sensación de estar al borde del agotamiento, sintiendo que no tienes fuerzas para continuar. O has sentido que tu mente está atrapada en un ciclo de pensamientos negativos. En esos momentos, la pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo puedo mantenerme firme? ¿Cómo puedo encontrar paz y fortaleza en medio de la tormenta? En medio de esta lucha interna, hay una respuesta que puede transformar completamente nuestra perspectiva: la fe en Dios. La fe en Él no solo nos da esperanza, sino que actúa como un refugio mental en los momentos de tribulación. No se trata solo de creer en lo divino o de esperar que todo se solucione mágicamente. Se trata de una fuerza interna que nos renueva, nos da perspectiva y nos permite ver más allá de nuestras limitaciones humanas. Amigo, antes de comenzar, quiero recordarte que si este mensaje te está siendo de bendición, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo reflexiones y contenido que edifique tu vida. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad. La fe en Dios es mucho más que una creencia abstracta. Es una fuente de fortaleza que toca el corazón y la mente, ayudándonos a enfrentar los desafíos con una mentalidad renovada. En las Escrituras, vemos cómo aquellos que confiaron plenamente en Dios encontraron no solo consuelo, sino también poder para superar lo imposible. La fe, alimentada por la confianza en su voluntad y en su amor, nos permite enfrentar nuestras batallas con una mentalidad resiliente, enfocada y tranquila. Es la convicción de que, aunque las circunstancias sean difíciles, hay algo mucho más grande que nos sostiene: la promesa de su presencia constante. Pablo, en su carta a los Filipenses, nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Este versículo no solo nos habla de una fortaleza física, sino de una fortaleza mental y emocional. La fe en Dios no solo nos permite enfrentar las dificultades con valentía, sino que también transforma nuestra mente, renovando nuestra forma de pensar y percibir las situaciones. La mente humana, por naturaleza, tiende a enfocarse en lo negativo, en lo que falta, en lo que tememos perder. Sin embargo, cuando permitimos que la fe en Dios ocupe el centro de nuestros pensamientos, nuestras perspectivas cambian. En lugar de ver obstáculos insuperables, comenzamos a ver oportunidades para crecer y confiar aún más en su poder. Al igual que un músculo necesita ser ejercitado para fortalecerse, nuestra mente necesita entrenamiento para resistir las presiones del mundo. La fe en Dios actúa como ese ejercicio constante, guiándonos a una mentalidad de paz, de esperanza y de fortaleza. Nos enseña a confiar en que, aunque no comprendamos todo lo que está sucediendo, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Nos da la serenidad para aceptar lo que no podemos cambiar y la valentía para luchar por lo que está dentro de nuestro alcance. La fortaleza mental que surge de la fe no se trata de negar nuestras emociones o ignorar nuestras luchas. No se trata de pretender que todo está bien cuando no lo está. Al contrario, se trata de reconocer que, aunque atravesemos momentos difíciles, no estamos solos. La fe en Dios nos asegura que Él está con nosotros en cada paso del camino, dándonos la fuerza necesaria para resistir y salir más fuertes de cada prueba. A lo largo de la historia, hemos visto cómo los grandes líderes espirituales, como Moisés, David y el propio Jesucristo, demostraron que la verdadera fuerza proviene de una relación íntima con Dios. Moisés, al enfrentar la inmensidad de liberar al pueblo de Israel, no dependió de su propio poder, sino de la fuerza que le venía de su confianza en Dios. David, el joven pastor que derrotó a Goliat, no luchó con armas físicas, sino con la fe inquebrantable en que Dios lo respaldaba. Jesucristo, en su momento de mayor angustia en el huerto de Getsemaní, se entregó a la voluntad de su Padre, mostrando que la verdadera fortaleza radica en la obediencia y la confianza en Dios. En este camino hacia la fortaleza mental a través de la fe, hay un principio clave: la transformación comienza en la mente. La forma en que pensamos determina cómo reaccionamos ante las adversidades. Si permitimos que nuestros pensamientos estén dominados por la ansiedad, el miedo y el pesimismo, nuestras emociones y acciones seguirán ese mismo curso. Pero si dejamos que la fe en Dios impregne nuestra mente, entonces nuestros pensamientos se transforman.
Comenzamos a pensar de acuerdo con las promesas de Dios, que Él es fiel, que Él proveerá, que Él nunca nos dejará. Estos pensamientos nos dan paz, nos sostienen y nos fortalecen. Hoy, quiero invitarte a reflexionar sobre cómo la fe en Dios puede transformar tu mente. ¿Te has encontrado alguna vez atrapado en pensamientos que te restan fuerza? ¿Has sentido que tus propios recursos mentales se han agotado? En ese momento de debilidad, la fe en Dios puede hacerte más fuerte mental y emocionalmente. A través de Él, no solo encuentras consuelo, sino también el poder para superar lo que parece imposible. Porque la fe en Dios es el ancla que mantiene nuestra mente firme, incluso cuando las olas de la vida intentan zarparnos. La vida cristiana está llena de momentos de alegría, paz y esperanza, pero también se nos presentan momentos de adversidad. Nadie está exento de enfrentar dificultades que sacuden nuestra mente, emociones y pensamientos. Todos, en algún punto de nuestra vida, nos encontramos con situaciones que nos dejan sin fuerzas, donde los miedos y las dudas invaden nuestra mente. En estos momentos de vulnerabilidad, ¿qué es lo que puede sostenernos? ¿Cómo podemos mantener la calma cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor? La respuesta se encuentra en la fe en Dios. La fe no solo es un acto espiritual que nos conecta con lo divino, sino también una poderosa herramienta que transforma nuestra mente y nos da la fortaleza mental para superar cualquier obstáculo. No es una fe superficial, sino una confianza profunda en el poder de Dios, en su bondad y en su capacidad para guiarnos a través de las tormentas de la vida. En momentos de dificultad, la mente humana es fácilmente propensa a caer en el caos. Los pensamientos negativos, la ansiedad, el miedo y el pesimismo pueden apoderarse de nosotros. Es natural sentirnos derrotados, pero la fe en Dios actúa como un escudo que protege nuestra mente de las flechas del temor y la incertidumbre. Nos enseña a mirar más allá de lo inmediato, a ver el panorama completo desde la perspectiva de Dios. En la Escritura, se nos habla repetidamente de la importancia de tener la mente renovada por medio de la fe. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación no es un proceso automático, sino que requiere que decidamos cada día confiar en Dios, entregándole nuestros pensamientos y emociones. Es un acto consciente de alinearnos con la verdad de su palabra, que nos fortalece y nos da paz. Uno de los grandes ejemplos bíblicos que nos habla de la fortaleza mental a través de la fe es David. Cuando David se enfrentó al gigante Goliat, no lo hizo desde un lugar de confianza en sus habilidades físicas, sino en la fe que tenía en el poder de Dios. En 1 Samuel 17:45, David le dice a Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. David no temía, porque sabía que la batalla no dependía de su fuerza, sino de la fuerza de Dios. Esa fe le dio la valentía para enfrentarse a un enemigo mucho más grande y temido. La mente de David estaba firmemente anclada en la confianza de que Dios estaba con él, y esto le permitió superar lo que para otros parecía imposible. La fe en Dios tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva. Cuando vemos las dificultades a través de los ojos de la fe, somos capaces de enfrentar lo desconocido con valentía. No significa que no tengamos miedo, sino que confiamos en que Dios es mayor que cualquier desafío que enfrentemos. Un aspecto clave de la fortaleza mental es la capacidad de perseverar. La vida no siempre es fácil y los problemas no siempre se resuelven de inmediato. En Hebreos 10:36 se nos dice: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La fe en Dios no solo nos da la paz, sino también la resistencia para continuar en medio de las pruebas. Nos enseña que cada dificultad es una oportunidad para crecer en confianza y obediencia a Él. Amigos, antes de seguir, quiero pedirles un pequeño favor. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, no olvides darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos y familiares. Al hacerlo, ayudas a que más personas puedan recibir esta palabra de fe y esperanza. Juntos podemos hacer que este mensaje llegue a aquellos que más lo necesitan. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Al suscribirte, estarás al tanto de más contenido inspirador y edificante.
Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. Que Dios te bendiga abundantemente. Es importante recordar que la fe no es simplemente un sentimiento de esperanza, sino una decisión diaria de confiar en Dios. Muchas veces la vida nos presenta situaciones que parecen no tener solución. La mente humana tiende a buscar respuestas rápidas y soluciones fáciles, pero en muchos casos la respuesta de Dios es clara. Espera en Él. La paciencia y la confianza en su tiempo son esenciales para fortalecer nuestra mente. El proceso de fortalecer nuestra mente a través de la fe implica renovar nuestros pensamientos. En Filipenses 4:8, Pablo nos ofrece una guía práctica. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta es una invitación a redirigir nuestra mente hacia todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Cuando nuestra mente se enfoca en lo que es positivo, lo que es verdadero y lo que es justo, comenzamos a experimentar una paz que supera todo entendimiento. La fe en Dios también nos ayuda a lidiar con el estrés y la ansiedad. Vivimos en un mundo lleno de presiones, donde las expectativas sociales, laborales y familiares pueden agobiarnos. En momentos como estos, la fe en Dios actúa como un bálsamo para nuestra mente. Jesús mismo nos invita a descansar en Él. En Mateo 11:28, Él dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Este llamado a descansar no solo es físico, sino también mental. La fe nos ayuda a soltar la carga de nuestras preocupaciones y confiar en que Dios tiene el control de nuestra vida. En la vida cristiana también es fundamental aprender a perdonar. Cuando no perdonamos, nuestra mente se llena de rencor, amargura y tristeza. El resentimiento es una carga pesada que afecta nuestra paz interior. La fe nos lleva a perdonar, tal como Cristo nos perdonó. En Mateo 18:21-22, Jesús nos enseña que el perdón no tiene límites. No te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El perdón libera nuestra mente y nos permite vivir con paz, dejando atrás las heridas que nos atan. El perdón es una poderosa herramienta para sanar nuestra mente y mantenernos firmes en la fe. La fe en Dios también nos da esperanza para el futuro. En medio de las dificultades, podemos sentir que no hay salida, pero la esperanza en Cristo nos asegura que, aunque el presente sea oscuro, el futuro es brillante. En Romanos 15:13, Pablo nos dice: «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunde la esperanza por el poder del Espíritu Santo». La esperanza en Dios transforma nuestra mente al centrarnos en lo eterno, en las promesas de vida abundante que Él tiene para nosotros. En conclusión, la fe en Dios es el cimiento sobre el cual podemos construir una mente fuerte. Nos da la capacidad de ver las dificultades desde una nueva perspectiva, confiando en que, aunque no comprendamos todo, Dios está en control. La fe nos permite perseverar, renovar nuestros pensamientos, perdonar y vivir con propósito. Cuando confiamos en Él, nuestra mente se fortalece y nuestra paz se incrementa. La fe no es solo un acto de adoración, sino una herramienta poderosa para transformar nuestra vida mental, emocional y espiritual. Dios está con nosotros en cada paso del camino, y su presencia nos da la fortaleza para enfrentar cualquier desafío que venga. La fe en Dios como fuente de fortaleza mental es un principio fundamental para los cristianos. En tiempos de dificultad, cuando las emociones están a flor de piel y la mente parece sobrepasada por la ansiedad y el temor, la fe en Dios ofrece una ancla, una perspectiva diferente que permite que nuestra mente sea renovada y fortalecida. La fe no es solo un concepto abstracto, sino una herramienta poderosa que transforma nuestra mentalidad y nos da resiliencia frente a los desafíos. A lo largo de la Biblia, encontramos historias de personas que, a través de su fe en Dios, fueron capaces de superar situaciones extremas y mantuvieron la paz en medio de la tormenta. La fe no elimina las dificultades, pero nos da la fortaleza para atravesarlas con esperanza. Esta fortaleza mental no se obtiene de nuestras propias fuerzas, sino de la confianza en que Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas y que su propósito es mayor que cualquier circunstancia temporal. Uno de los ejemplos más destacados en la Biblia es el de Moisés. Moisés fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero antes de asumir esta misión monumental,
Moisés luchó con sus propios miedos e inseguridades. En Éxodo 3, cuando Dios le habla desde la zarza ardiente, Moisés expresa sus dudas. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Moisés duda de sí mismo y se siente incapaz de llevar a cabo tal tarea. Aquí vemos una lucha interna, una batalla en la mente de Moisés entre su miedo y las promesas de Dios. Lo interesante de esta historia es que Dios no le respondió diciendo: «Vas a ser capaz por tus propias fuerzas», sino que le aseguró: «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12. Dios le recuerda que no es la capacidad humana lo que determinará el éxito de su misión, sino su presencia constante. La fe en la presencia de Dios fue lo que fortaleció a Moisés, permitiéndole enfrentarse al faraón y liberar al pueblo de Israel, a pesar de sus propias inseguridades y temores. La fe le dio a Moisés la valentía para dar un paso adelante, confiando no en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. Este ejemplo nos enseña que la fe no elimina las inseguridades o los miedos, pero nos da la fortaleza mental para avanzar a pesar de ellos. Es en esos momentos de duda y debilidad cuando necesitamos recordar que Dios no nos llama a la perfección, sino a confiar en Él. La fortaleza mental que proviene de la fe es saber que Dios está con nosotros, y eso es suficiente. Otro ejemplo clave es el de Elías, el gran profeta que enfrentó momentos de gran temor y desesperación, a pesar de haber visto la poderosa mano de Dios en su vida. Después de su victoria sobre los profetas de Baal en el monte Carmelo, 1 Reyes 18, Elías huye al desierto cuando la reina Jezabel amenaza su vida. En 1 de Reyes 19:4, Elías se siente tan derrotado que le pide a Dios que lo deje morir. «Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres». En este momento, Elías está completamente abrumado. A pesar de haber sido testigo de milagros, su mente estaba llena de temor, desesperación y desánimo. La mente humana es volátil y a veces, incluso las personas de gran fe como Elías, pueden ser arrastradas por el cansancio y el temor. Sin embargo, lo que ocurre a continuación es asombroso. Dios, en su infinita misericordia, no reprende a Elías por su debilidad. En lugar de eso, le envía un ángel para que lo alimente y lo fortalezca. «Levántate y come, porque largo camino te resta». 1 Reyes 19:7. Dios no lo dejó en su desesperación, sino que le proporcionó la fuerza necesaria para continuar. Después de comer y descansar, Elías recibe instrucciones para seguir adelante en su misión. La intervención de Dios muestra cómo la fe no es solo una cuestión de gran fuerza espiritual, sino también de depender de la provisión divina, aun cuando la mente está cansada y débil. Este episodio nos muestra que la fortaleza mental no significa ser invulnerable al desánimo, sino ser capaz de encontrar descanso y renovación en Dios cuando nuestras fuerzas se agotan. A veces, Dios no nos quita la carga inmediatamente, pero nos da lo que necesitamos para seguir adelante: alimento espiritual, descanso y la fortaleza mental para perseverar. La fe nos lleva a confiar en que, aunque la fatiga nos agobie, Dios está dispuesto a renovarnos y darnos la energía para continuar. La fe en Dios, entonces, no solo nos da poder para enfrentar las pruebas, sino que también nos enseña a depender de Él para nuestra fortaleza mental y emocional. En momentos de crisis, podemos sentirnos como Moisés o Elías, llenos de dudas, miedos o desánimo. Pero es precisamente en esos momentos de debilidad cuando más necesitamos recordar que Dios es nuestra fuente de fortaleza. Un principio importante que nos enseña la fe es que no debemos permitir que nuestras circunstancias determinen nuestra paz mental. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Aquí, Pablo nos enseña que debemos presentar nuestras preocupaciones ante Dios en oración, y Él nos dará una paz que no podemos entender, una paz que protege nuestra mente. Esto es crucial para la fortaleza mental. La paz de Dios nos guarda de la ansiedad, de los pensamientos negativos y de la desesperación. En lugar de permitir que nuestras mentes se llenen de temor y preocupación, debemos confiar en que Dios tiene el control, y Él nos dará la serenidad necesaria para afrontar todo con fe. Esta paz, que solo Dios puede dar, es el resultado de una fe profunda en Él.
La fe también transforma nuestra perspectiva. La mente humana tiende a enfocarse en lo negativo, a ver solo lo que está mal, lo que nos falta o lo que nos está afectando. Pero la fe en Dios nos ayuda a ver más allá de la circunstancia inmediata. Nos enseña a mirar más allá del dolor presente y a confiar en que en Él siempre hay esperanza. Como dice en Romanos 8:18, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este versículo nos recuerda que nuestras pruebas presentes no son permanentes y que Dios está obrando algo mucho mayor detrás de las escenas. A través de la fe podemos ver más allá de lo inmediato y tener una perspectiva eterna. Esta visión nos da fortaleza porque sabemos que nuestras luchas no son en vano y que Dios tiene un propósito incluso en medio de la adversidad. En resumen, la fe en Dios es lo que nos da la fortaleza mental para enfrentar los desafíos de la vida. Nos enseña a confiar en su poder, a depender de su provisión y a renovar nuestra mente con su paz. La fe nos ayuda a ver más allá de las circunstancias y a encontrar esperanza incluso en los momentos de mayor dificultad. Como Moisés y Elías, todos enfrentamos momentos de inseguridad, miedo y cansancio, pero es la fe en el Dios que nunca falla lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Nuestra mente puede ser transformada, no por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia y el poder de Dios. La fe en Dios es la clave para mantener nuestra mente fuerte en medio de las pruebas. Es en los momentos de debilidad, cuando sentimos que no podemos seguir, cuando más necesitamos abrazar esa fe que nos da la resiliencia para levantarnos. En cada desafío que enfrentamos, Dios nos ofrece no solo consuelo, sino una fortaleza profunda, capaz de transformar nuestra mente y darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de la confianza en un Dios que es fiel, poderoso y amoroso. Recuerda que la fe en Dios no es simplemente creer en Él en los momentos de calma, sino aprender a confiar en su poder y su voluntad cuando todo a nuestro alrededor parece caótico. La fe nos permite enfrentar los gigantes de la vida con valentía, como lo hizo David con Goliat. Nos da el coraje de levantarnos, incluso cuando las sombras de la duda y el miedo intentan envolverte. Es en esos momentos cuando podemos hacer como Moisés y recordar que Dios no nos envía a la batalla sin su presencia. Él va con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos. Es cierto que la vida no siempre será fácil. Habrá momentos en los que la ansiedad, el estrés y la incertidumbre amenazarán con apagar nuestra paz. Pero aquí es donde entra el poder transformador de la fe. La fe no elimina los problemas, pero cambia la forma en que los enfrentamos. Nos da una nueva perspectiva. Nos recuerda que, aunque no veamos el final del túnel, no estamos caminando solos. Dios está con nosotros, caminando a nuestro lado, y su presencia es nuestra fuente de fortaleza. Cada uno de nosotros está llamado a fortalecer nuestra mente a través de la fe. En Hebreos 12:1-2, el escritor nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Al fijar nuestra mirada en Él, nuestra mente se libera de las preocupaciones y temores que nos agobian. Es en Cristo donde encontramos la verdadera fortaleza mental, porque Él ya ha vencido el mundo. Cuando nos rendimos a Dios, cuando entregamos nuestras preocupaciones y miedos, Él renueva nuestra mente. Al estudiar su palabra, al orar y meditar en sus promesas, nuestra perspectiva cambia. Comenzamos a ver las dificultades no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer, confiar más en Él y experimentar su poder en nuestra vida. La mente que está anclada en la fe es una mente renovada, lista para enfrentar lo que sea con valentía y esperanza. La renovación de la mente, un proceso continuo en el que nos apartamos de las influencias del mundo y nos alineamos con la verdad de Dios, es fundamental para fortalecer nuestra fe. No basta con creer una vez en Dios. Debemos permitir que su palabra transforme constantemente nuestra forma de pensar, nuestro enfoque y nuestras reacciones ante los problemas. Al renovarnos en la mente, dejamos atrás las mentiras del enemigo, las dudas y las inseguridades, y nos alineamos con lo que Dios dice acerca de nosotros, que somos más que vencedores, que somos amados, perdonados y que en Él somos fuertes. Recuerda que la mente humana es muy susceptible a los ataques del enemigo. Es por eso que la protección de nuestros pensamientos es crucial.
En 2 de Corintios 10:5, Pablo nos dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Este es un llamado a tener control sobre lo que pensamos, a no permitir que pensamientos de ansiedad, temor o desesperanza gobiernen nuestra mente. La fe en Dios nos da el poder de cambiar nuestra forma de pensar y nos permite mantener nuestros pensamientos alineados con su verdad. Un elemento esencial que la fe en Dios nos ofrece es la paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7. La paz de Dios no se basa en la ausencia de problemas, sino en la certeza de su presencia. Sabemos que, aunque las circunstancias puedan ser turbulentas, Él está con nosotros. La paz mental que viene de la fe nos protege de la ansiedad y nos permite descansar en Él. Es una paz que calma la mente, que nos da serenidad cuando todo parece estar fuera de control. En medio del caos, podemos encontrar paz en Él, confiando en que al final todo está en sus manos. Este tipo de paz solo es posible cuando permitimos que nuestra fe crezca y madure. A medida que nuestra fe en Dios se fortalece, nuestra mente se vuelve más resistente a las tormentas emocionales. Cuando entendemos que nuestra vida está segura en las manos de un Dios soberano y amoroso, nuestra mente encuentra descanso. La fe nos da la capacidad de mirar el futuro con esperanza, no con miedo, porque sabemos que Él está con nosotros en cada paso del camino. Amigo, si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia fe y sobre cómo puedes fortalecer tu mente a través de ella. ¿Estás enfrentando dificultades que te están robando la paz? ¿Te encuentras atrapado en pensamientos de ansiedad o desesperanza? Hoy es el momento de entregar esos pensamientos a Dios y permitir que su paz llene tu mente y corazón. La Biblia nos enseña que la fe mueve montañas, Mateo 17:20. Y si tienes fe, aunque sea pequeña, Dios puede obrar grandes maravillas en tu vida. Te invito a dar un paso de fe, confiar en que Dios tiene el control y permitir que Él transforme tu mente. La fortaleza mental que proviene de la fe no es algo que se consigue de inmediato, sino que es un proceso continuo de confianza y renovación. Y en este proceso, Dios está siempre a tu lado, guiándote, fortaleciéndote y dándote la paz que necesitas. Quiero dejarte con una pregunta importante. ¿Qué pensamientos están gobernando tu mente? ¿Están enfocados en el temor, la ansiedad y la duda, o están alineados con las promesas de Dios y su verdad? Recuerda que en Cristo nuestra mente puede ser renovada y la fe nos da el poder de ver más allá de las dificultades. Hoy, elige confiar en Él, poner tus pensamientos en su palabra y dejar que su paz gobierne tu corazón y mente. Te invito también a compartir tu experiencia con nosotros. ¿Cómo has experimentado el poder de la fe en tu vida para fortalecer tu mente? Te animo a dejar un comentario, compartir este mensaje y reflexionar sobre cómo podemos, como comunidad, fortalecer nuestra mente a través de la fe en Dios. Juntos podemos caminar en victoria y paz, confiando en que Él nunca nos dejará.